A continuación escuchemos la conferencia de prensa que ofreció esta mañana en San Isidro el líder aprista Alan García. Quisiera comenzar esta conversación con dos temas fundamentales. El primero, rindiendo homenaje a la memoria de mi amigo y compañero Rodrigo Franco, cuyo nombre fue malévolamente utilizado durante mucho tiempo para atacar y enlodar al gobierno del partido aprista que presidí. Hoy día, después de años de una campaña perversa y sin ningún sustento, la prensa, ustedes, a través del diario Correo, demuestran lo falso de todo lo que se dijo, buscando enlodar al gobierno del partido aprista y vincularlo con acciones terroristas de Estado que nunca existieron. La demostración que la prensa libre del Perú da respecto a este tema es una rectificación después de muchos años ante un hecho dolorosísimo, especialmente para mí. El asesinato de Rodrigo Franco, una joven promesa de la política peruana, al cual ya había propuesto ser presidente del Banco Central de Reserva una semana antes de su muerte, fue un durísimo golpe para nosotros y personalmente para mí, pero fue más dramático que durante años se dijera que fue el gobierno del APRA el que tuvo algo que ver con su asesinato. Agradezco a la prensa del Perú y especialmente al diario Correo el haber traído esta rectificación y esta aclaración que son fundamentales. Y el segundo tema que quisiera tocar al comenzar esta conversación es, en medio de un ambiente de escándalo, de temas secundarios y de menudencia, hacer una invocación con la mayor serenidad y responsabilidad para que nuestro país encuentre una agenda de futuro, encuentre horizonte en un conjunto de temas que tienen que ser tratados por el mundo político, dejando de lado estas discusiones estériles y escandalosas que no conducen a otra cosa más que a desacreditar a la clase política y desacreditar hasta nuestro sistema democrático. Por eso, creo necesario insistir en que con toda serenidad coincidamos en una agenda de temas que pueden comenzar por el tema de la seguridad ciudadana y social. Hoy día tenemos 36.000 policías menos que en 1990, pero tenemos 5.400.000 peruanos más que en esa fecha. Y cunde la inseguridad, cunde el desconcierto. En todos los hogares y familias se siente esta falta de seguridad que debe ser tema fundamental del encuentro de los sectores políticos y de su diálogo. Volver los ojos a la agricultura como tema esencial. Si he felicitado en alguna ocasión al gobierno por su trabajo en el sector vivienda, creo que es imprescindible que el gobierno trabaje con el mismo ímpetu en el sector agricultura, del cual hemos tenido hace poco una pequeña muestra del descontento existente a través de los cocaleros. Afirmar la descentralización a través de las regiones puede ser un tercer tema. Buscar la calidad educativa en este mundo competitivo y globalizado. Utilizar los créditos por los que ya hemos pagado intereses y comisiones y que casi por 2.000 millones de dólares no tienen utilidad para el desarrollo nacional. Y tocar el tema de las tarifas públicas, tanto en los teléfonos como en la electricidad y otros, como las medicinas, que tienen que ser prioridad en una agenda nacional que nuevamente exigimos sea puesta sobre la mesa. Dejemos de lado estas discusiones estériles que tanto daño hacen a la democracia, al sistema político, y hablemos de una agenda nacional seria y responsable. Creo que todavía es tiempo de hacer una reflexión sobre este punto. Y cuando se acercan los 2 años de gobierno del presidente Toledo,
Creo que él tiene en sus manos la inmensa posibilidad de convocar a todos los líderes políticos para dar seriedad, serenidad y responsabilidad al sistema político de nuestro país. Con estos dos temas quisiera comenzar esta conversación rindiendo homenaje nuevamente a Rodrigo Franco y saludando que la prensa nos permita tener una clara y definitiva demostración de quiénes fueron sus asesinos, y en segundo lugar reclamando una agenda responsable y serena que deje atrás el tema del escándalo, de la menudencia, de la pequeñez, y le muestra a todos los peruanos que tenemos una clase política responsable. Estoy a disposición de sus preguntas. Convocar a todos los líderes políticos, ¿se refiere a una conformación de un gabinete multipartidario o tal vez a un relanzamiento del Acuerdo Nacional de Gobernabilidad? No salto a la conclusión de un gabinete de salvación nacional, como algunos han propuesto. Yo digo que el presidente podía tomar la iniciativa de convocar uno a uno o en grupo a los líderes políticos del país para conversar con ellos respecto a una agenda nacional que recentre nuestro escenario, que le dé responsabilidad, seriedad y que permita a la población saber que hay objetivos de futuro. Y yo creo que el presidente de la República, a pesar de estar mal en las encuestas, sigue siendo institucionalmente el jefe del Estado y él puede convocar a los líderes de distintos sectores políticos para encabezar esta puesta en marcha de una agenda fundamental que nos devuelva la seriedad que requiere el país en estas circunstancias. Doctor García, ¿cuáles son los temas estériles a los cuales se refiere? ¿Las últimas denuncias en contra del gobierno o son acaso las últimas acciones que ha tomado el gobierno? ¿A qué se refiere exactamente? Cuando hablo de esterilidad, de escándalo y de temas secundarios, me refiero a muchos de los temas que son los que están motivando el debate político entre los actores. Temas personales, temas que no tienen importancia social para la población. Cuando en las comisiones del Congreso observamos estas discusiones que dicen tan poco y que dicen tan mal de la clase política del Perú, yo creo que ha llegado el momento de exigir que se recentre y se relance una agenda nacional. Seguramente en el tema de nuestra conversación, algunas de las preguntas y los temas que ustedes me planteen, podré yo decir si son o no secundarios. Por ejemplo, ¿qué pasa con el tema de los medios de comunicación? Hace un par de semanas surgió estas supuestas llamadas telefónicas entre el expresidente Panamericana y el secretario de Prensa del Palacio de Gobierno. Hace algunos días, por ejemplo, el periodista Gustavo Gorriti habló de una interferencia del gobierno en Canal 4. El presidente de la República dice que eso es parte de la mafia, que quieren desestabilizar el gobierno. ¿Usted cree que es así o cree que en realidad hay una intención debajo de la mesa del gobierno de controlar algún medio de comunicación? Yo creo interpretarlo de otra manera. El 3 de junio, el día de las elecciones en el año 2001, hicimos una oferta con la mayor responsabilidad y serenidad posible para conformar un gabinete nacional, los dos grandes partidos que habían llegado a la segunda vuelta. Eso no fue escuchado. Yo creo que por no haber conformado con otros sectores políticos más amplios, gabinetes o fórmulas de gobierno, el gobierno busca mejorar su imagen, seguramente buscando amistad y cercanía con los medios de comunicación. Yo creo que ese es el tema de fondo. Al presidente de la República le toca conformar por lo menos planes y objetivos de gobierno, si no gabinetes, de la manera más amplia posible. Y creo que así se evitaría tener la preocupación de ver cómo lo tratan los medios. En cuanto al tema concreto, si ha habido interferencias, si ha habido presiones, yo creo que eso puede ser investigado, pero no tiene que ser el tema central del debate en un país que exige empleo, en un país que exige seguridad, en un país donde la agricultura ha sido dejada de lado por el actual gobierno. Eso es lo que reclamamos. Todo puede verse, pero sin convertirse en el tema central de nuestra política. Doctor García, un tema importante es el del Consejo Nacional de Inteligencia. El señor Almeida ha recibido una serie de cuestionamientos y hay quienes piden incluso su salida. ¿Usted tiene alguna sugerencia, por ejemplo, de cómo nombrar a ese jefe del CNI a través del consenso?
Yo no me atrevo a dar consejos al actual gobierno, pero estoy seguro que por su propio bien, el señor doctor Almeida podría, en un gesto que lo llenaría de honra, entregar su renuncia al presidente de la República. Yo creo que el presidente de la República requiere de personas en las que pueda tener confianza, como es el caso del señor Almeida. Pero evidentemente el señor Almeida, que es un abogado comercialista y de empresas, no tiene ni tenía las condiciones para hacer frente a este tema al cual es ajeno. Y yo creo que no lo deshonra ni lo disminuye el facilitarle al presidente nombrar otra persona. Y como usted lo dice, ese nombramiento debería ser consultado y conversado más ampliamente por el presidente. El jefe del servicio de inteligencia es jefe de la inteligencia estratégica del Estado y del país. No es jefe de la inteligencia del gobierno y mucho menos de un partido político. Por consiguiente, la persona que esté al frente de este servicio debe tener las condiciones y además la aceptación de otros movimientos y de otros sectores sociales del país, de manera que no se crea que el servicio de inteligencia sigue siendo una agencia montesinizada de operativos psicosociales, de escuchas, de chuponeos. Parece no haber hasta el momento una prueba contundente respecto a este servicio de inteligencia del señor Almeida, pero creo que facilitaría mucho las cosas y demostraría capacidad y agilidad de decisión el que el señor Almeida, que es una persona leal y cercana al presidente Toledo, lo sirva y ayude al gobierno en otro campo que no sea el del servicio de inteligencia. ¿Usted concuerda con el señor Lourdes Simón, que ha dicho que hay que darle 8 meses más al gobierno para dejarlo trabajar? 8 meses más de tregua. Yo no creo que sea necesario estar poniendo datos, fechas exactas, porque eso suena un poco, yo diré, soberbio, señalar si hasta dentro de 8 meses no ocurre lo que yo creo, entonces debe salir el gobernante. Yo creo que en todo momento, desde una posición serena y responsable, hay que invocar, hay que ayudar a construir una concertación nacional. Y si la concertación del acuerdo nacional, después de la suscripción del acuerdo, no ha marchado como todos quisiéramos, yo sí creo que el presidente puede tomar la iniciativa y hacer una ronda de conversaciones, tomando ideas, sugerencias respecto a personas, a políticas, a la agenda que el país está exigiendo, y de esa manera elevar el nivel de nuestro debate actual. Tenemos que elevar el nivel de nuestra política. Tenemos que superar todo aquello que es conflicto, insulto. Y yo creo que es fundamental que para eso el presidente tome la iniciativa correspondiente, pero yo no me atrevería a ponerle una fecha final. Para algunos esa fecha ya pasó, pero yo creo que no es ni elegante ni democrático decir hasta este momento. Hay artículos constitucionales que establecen ciertos plazos y no creo que ninguno de nosotros deba violentar esos plazos. ¿Qué opina de la posición del caso Ugaz? El mismo ex procurador ha pedido que al presidente Toledo que se pronuncie respecto a estas investigaciones, campañas que viene haciendo el señor Jorge Mujarech, y también ahora el señor Villarán, el ministro Villarán también ha pedido pues, que se sancione, por un posible sanción a Mujarech por ese tipo de casos, ¿no? Lo primero que hay que decir es que todos los demócratas estamos contra la corrupción, contra el sistema que se derrumbó con la huida del señor Fujimori. Todos los demócratas estamos en favor del esclarecimiento y de la sanción. Todos los demócratas estamos en favor de que el señor Fujimori responda por sus fechorías ante la justicia del Perú. Y reconocemos que en un momento importante, cuando hubo esta explosión en el año 2000, los procuradores del Estado, los jueces anticorrupción, cumplieron un papel esencial. Reconozco y respeto ese papel y el caso del señor Ugaz especialmente.
Ahora bien, saltar de allí a decir que cualquier cosa que hubiera no se debe tocar, no estoy de acuerdo con eso. Respeto la labor anticorrupción que ha hecho el señor Ugaz. Digo que el Partido Aprista no tiene ningún compromiso con un sector vinculado o al fujimorismo o a sus adláteres. Y lo puedo decir, yo que me tocó sufrir desde el día mismo del golpe, el asalto de mi casa y tener que esperar hasta que estas personas se fueran del Perú y poder volver a mi patria. No tenemos nada en común con ellos. Y respetamos la labor de los jueces y de los procuradores. Lo que no me parece bueno es que se diga que un hecho que yo no considero un delito, la entrega de esos $29.000, es una irregularidad, una falta, tal vez. Pero decir no se toque ni siquiera ese tema ya me parece un exceso de puntillosidad, por decirlo menos. Yo creo que, por el contrario, el señor Ugaz debería hablarle al país y hablar a cualquier instancia que lo convocara y demostrar que ese dinero fue utilizado para los fines que tenía designado. Yo creo que no hay ningún problema, ni, a pesar de que ha sido sorpresivo que gente del partido de gobierno vote contra el señor Ugaz, yo pienso que no lo desluce, no lo deshonra, no lo afecta y finalmente no afecta a la lucha anticorrupción. La lucha anticorrupción debe continuar, el país debe reconocer el trabajo que ha hecho Ugaz y que sigue haciendo Vargas Valdivia, pero cualquier pequeño hecho administrativo sí puede ser tratado. Eso realmente no creo que vaya en desmedro de la personalidad del señor Ugaz, que tiene todo el derecho de guardar evidentemente su honra y de demostrar su escrupulosidad en el cumplimiento de los temas administrativos y preservar su destino político, si es que quiere tenerlo. Doctor García, ayer el Pleno del Congreso perdió por 10 días el debate constitucional. Algunos congresistas hablan incluso de suspender definitivamente el debate. ¿Cuál es la opinión suya y del Partido Aprista al respecto? Hay que escuchar a la opinión pública. Y es evidente que la opinión pública no está en favor de una reforma total de la Constitución o no considera esa reforma total como una de sus prioridades. Esto lo saben todos ustedes y lo sabe la inmensa mayoría del país. Y el gran riesgo que se corre manteniendo el modelo que se escogió de cambiar desde el artículo 1 hasta el artículo 340 es que el pueblo dé una respuesta global a la clase política votando no en el referéndum constitucional. Hay que escuchar a la opinión pública, pero resguardar el derecho del Parlamento a hacer los cambios constitucionales necesarios y no perder el trabajo que se ha venido haciendo. Porque sería contraproducente y absurdo que se detenga en seco toda reforma y se diga, y entonces, ¿esta gente para qué habló durante un año? ¿Y para qué aprobó artículos y se puso de acuerdo en algunos? La posición del Partido Aprista es muy clara después de consultar sus instancias, sus bases y de compulsar la opinión pública. Reforma sí, es imprescindible hacer una reforma para mejorar el sistema legal y constitucional del Perú, pero reforma parcial, reforma prudente y cuando sea necesario, inmediata. Hay varios temas que ya se han discutido, que pueden ser de inmediato votados para ser incorporados al texto constitucional, o para garantizar que no sea solamente la constitución que firmó Fujimori, sino la constitución histórica del Perú y la constitución de 1979, la que sea la base de esta reforma. De manera que la posición es así, reforma sí, posición constructiva y de avance, pero reforma parcial, prudente y de ser posible rápida y de acuerdo con todas las fuerzas políticas. Permítame que vuelva al tema del Consejo Nacional de Inteligencia. El ministro Villarán ha revelado hoy y lo ha confirmado que se siente chuponeado y ha pedido también la separación de Almeida de esta institución. ¿Usted también se siente chuponeado cuando habla por teléfono? Bueno, todos presumimos que somos escuchados. Esa es una,
yo diría una mala costumbre de los servicios de inteligencia, pero también una mala costumbre de los peruanos, creer que nos están escuchando y a veces nos adjudicamos importancia que podemos no tener. Yo no sé por qué lo habrá dicho el señor ministro Villarán, pero creo que a un ministro del régimen, si es que no tiene pruebas concretas, le corresponde buscarlas y presentarlas antes de decir algo así, porque es un poco un harakiri en contra del régimen al que pertenece. Yo creo que se necesita justamente prudencia, salvo que mi amigo Fernando Villarán sepa que está siendo escuchado para ser retirado del puesto o haya calculado salir del puesto antes del 28 de julio. Solo en ese caso me explico cómo un ministro puede decir de su jefe de inteligencia, porque se supone que toda la cadena de inteligencia conduce a ese jefe de inteligencia del gobierno, que está siendo escuchado por él. Supongo que si hubiera escuchas, cosa que no tengo pruebas, escucharían a otras personas y no a los ministros del gobierno que se supone son leales al régimen. Si el gobierno escuchara a sus propios ministros, verdaderamente estaríamos en una situación gravísima de descontrol, de desconfianza, de conflicto interno, aunque dicen que hay esos conflictos al interior del entorno más íntimo, pero podría ser que eso ocurriera. Honestamente, no tengo pruebas para decirlo y si el ministro Villarán lo ha afirmado, creo que corresponde antes de decirlo, buscar las pruebas y presentárselas al presidente de la República y presentadas esas pruebas, presentar su renuncia, si es que considera que el mismo Estado lo está escuchando, ¿no? Sí, a las últimas encuestas le dan un 10% de respaldo al presidente Alejandro Toledo. ¿Cuál es su lectura de estos resultados? ¿Usted cree que se ha afectado a nivel de gobernabilidad, que este es un campanazo, digamos, al sistema democrático vigente? Sí, ¿qué es lo que nos puede contar usted? Bueno, creo que es preocupante que el jefe del Estado tenga un nivel de aceptación y de simpatía tan bajos en la población. Hay una suma de temas, contradicciones y de historias ya que se han sedimentado en la conciencia social que impiden al presidente despuntarse de ese 10 o 15 o 17%, que son ciertamente un nivel muy bajo para un jefe de Estado que todavía tiene 3 años y meses para orientar y conducir el país. El rol del presidente de la República no es administrar directamente las cosas, sino presentar el sueño colectivo, el objetivo común, la esperanza social. Ahora, cuando uno tiene 10 o 15%, no puede formular y proyectar esa esperanza social. Eso es fundamental. ¿Cómo hacemos para que el sistema político que tiene como piedra clave al jefe del Estado pueda reorientarse y relanzarse? Creo que a partir del diálogo con las fuerzas políticas, con los sectores sociales, para trazar una agenda concreta que hacer en el próximo año o en los próximos 3 años. Yo no creo que a pesar de estar en 10% eso signifique una capitis diminutio para el presidente de la República o la condena final y de tercera instancia para que ya no pueda actuar. Siempre habrá instrumentos por los que volver a concitar la opinión pública y a poder orientarla. Ya se está hablando de vacancia, al menos en las encuestas se está tocando el tema de la vacancia presidencial. Eso no es sintomático, digamos, de lo que está ocurriendo ahora a nivel social, digamos. Nosotros no somos partidarios de la interrupción de los plazos constitucionales y creemos que hay que hacer todos los esfuerzos porque ellos se cumplan. Eso es lo responsable, eso es lo necesario. Nada podemos obtener nosotros a título personal del gobierno de Toledo. Nada. Ni un ministerio, ni una embajada, ni un favor, ni una sonrisa. Pero tenemos que acostumbrarnos históricamente a respetar la democracia. Que los que votaron por Alejandro Toledo sepan que esa fue su decisión y que tienen que mantenerla porque votaron por 5 años. Pésimo favor para la historia del Perú sería que después de salir de uno de los regímenes más manipuladores y corruptos que ha tenido nuestra patria, el gobernante civil elegido en elecciones que fueron limpias no tuviera más que 2 años como una especie de hipo democrático y civil en un país que solo merece dictaduras y conflictos políticos muy graves.
Yo pienso que hay que hacer todo lo necesario, pero el primero en hacerlo y el primero en dejarse ayudar cuando sea necesario es el presidente de la República. Debe convocar, hablar al país. Y yo creo que esta mañana ha habido una pequeña inflexión en su lenguaje, porque por primera vez el presidente ha dicho que prepara su balance de 2 años. Y yo espero que en ese balance no haya pues frases triunfalistas o condenas, amenazas, sino que haya el reconocimiento del por qué la población se siente insatisfecha. Yo creo que equivocarnos podemos todos. Lo importante es saber rectificarse a tiempo. Doctor García, si me permite, por favor. ¿Cómo no, señor? ¿Cómo entender el tema de la economía? A nivel internacional nos miran con buenos ojos, pero interiormente hay una serie de protestas. Se anuncia una huelga el 12 de mayo de los profesores. Estamos en una huelga médica. Bueno, parte del problema en el lenguaje político presidencial es decir eso siempre. Nos ven con envidia en el mundo. Nuestra economía es la engreída de los economistas mundiales. Estamos mejor que todos los demás países. Yo creo que cuando se comienza diciendo eso, la gente no cree y apaga el televisor, pues. O vota en contra en las encuestas. Porque claro, uno dice, vamos a crecer este año más que los Estados Unidos. Sí, pero ¿a partir de qué nivel crecen los Estados Unidos? Por favor. Eso es una ingenuidad, es un absurdo, es un engaño. Es una tomadura de pelo frente al país decirle estamos mejor que todos los países del mundo. Es una tomadura de pelo. Y el Perú y su pueblo son inteligentes. Y saben inmediatamente valorar detrás de la televisión y de la frase qué es lo que está diciéndose, cómo se les quiere manipular. No, señor, no estamos mejor que todos los países del mundo. No es así. Comencemos por decirlo. Tenemos un déficit de tuberculosis, un déficit de empleo, un déficit de miseria inmensa en los Andes del Perú, como para andar diciendo estamos mejor que todos los países del mundo. A ver, ¿quién le cree? Si comienza diciendo eso, ¿quién le cree? Hay que comenzar recogiendo lo que la gente piensa. Sí, señor, todavía no ha llegado al nivel de su bolsillo y al nivel de su empleo el ingreso y la inversión que se está haciendo en el país. Comencemos por lo menos por decirle la verdad a la gente. Todavía no ha llegado. Deme usted un año para que llegue y le demostraré que puede haber un poco más de empleo. Yo creo que de esa manera hay que hablar. Por eso decía que esta mañana escuché al presidente en un tono un poco más autocrítico, diciendo que prepara su balance y que reconoce que todavía no ha llegado a la gente aquello que, según los economistas del gobierno, causa admiración en el mundo. Porque si no, estaríamos en el mismo lenguaje de la época de Fujimori. Hay enorme inversión, el Perú crece, el Perú se relanza, pero hay más desempleo y hay más miseria. ¿Cómo lo entiende usted? Yo creo que hay que comenzar por decirle la verdad a la patria y a todos los peruanos. Yo creo que la política nueva, la del siglo XXI, tiene que ser transparente, tiene que ser absolutamente sincera con la gente. Cuando algo no funciona hay que decir, no funciona el proyecto que puse en marcha, voy a modificarlo, voy a escuchar a otra gente para ver cómo puedo reorientar este camino. Yo creo que es público y notorio que es casi imposible conversar en esas circunstancias. Simplemente recojo la prueba contundente que aporta el diario Correo, pero seguramente tendrá su propia opinión la persona que usted ha mencionado. Doctor García, de otro lado, ayer se han revelado de que Agustín Mancilla no tiene 2,5 millones de cuentas en el extranjero, sino 5 millones. A que responda Mantilla. Que responda y que lo haga públicamente y que se demuestre y que se le sancione y condene. Es que la mayoría de los fondos son del partido político extranjero que ha llegado justamente... Que lo demuestre, que lo pruebe y que no se diga que ni un centavo de esos recursos han ido al partido aprista. Yo he consultado a quienes eran funcionarios y directivos del partido en todo ese tiempo y ellos afirman que en ningún momento ha habido ningún aporte que pueda decirse venido del exterior para las cajas del partido aprista. Usted sabe decir, doctor García, que la mayoría de los aportes han sido en 1990, después de terminar el gobierno aprista. ¿No cree usted que también le alcanza responsabilidad al respecto? No, no, porque la responsabilidad penal, si existe, es absolutamente personal. ¿Cómo quedan sus relaciones con estos partidos, Partido Socialista Obrero Español,
Acaba de estar aquí en Lima una compañera española, alta dirigente del Partido Socialista Obrero Español, y nuestras relaciones siguen siendo las mismas. Nosotros no tenemos idea de que ellos hayan hecho estos aportes, no los conocemos, por lo menos yo no los conocí mientras estuve cerca a Madrid, en París, de manera que yo creo que nuestras relaciones siguen siendo absolutamente normales y que este tema penal debe ser investigado a fondo. Así como decimos que cualquiera puede ser investigado, el señor Matías también debe ser investigado por el bien del Partido Aprista y por el bien de la democracia. Si me permite volver al tema de Rodrigo Hart, de la denuncia de Correo, ¿usted cree que... No es denuncia, es una prueba que aporto. Pero es una prueba donde él no dice que ellos lo hicieron, o sea, él hace alarde de un hecho que... No, sí, le ruego leer con detenimiento las expresiones y el audio, escucharlo, para ver que esta persona sí dice, hemos exterminado y eliminado, no sé si a una gusarrapa del Opus Dei del Partido Aprista, y Alan García lloraba, y lloran ahora todos los miembros del Opus Dei en Europa. Sí. ¿Por qué cree que la Policía Nacional no ha investigado ese tema desde el 91? Estaba haciendo el activo desde ese año. ¿Se le pasó? No se le pasó. Yo estoy seguro que desde el 91 que gobernaba la mafia fujimontesinista, no se olvide usted, era importante dejar todos estos baldones y lodos en contra de cualquier partido. Muchas gracias. Y un detalle final que creo importante. Nosotros vemos con preocupación que se esté hablando del retiro del señor Richard Webb del Banco Central de Reserva. Los congresistas apristas participaron en su ratificación en el Congreso como presidente del Banco Central y creemos que es una personalidad que da confianza en la estabilidad de la moneda, en el manejo económico del país. Veríamos como un hecho alarmante que, según informan algunos medios, se procediera a la sustitución del señor Richard Webb. Muchas gracias.